El bolchevismo es absolutamente un mal metafísico. Historiadores sobre el movimiento anarquista de Néstor Makhno. Notas de Stanislav Naranovich. En el Memorial Internacional se celebró una mesa redonda dedicada a la figura del anarquista Néstor Makhno, en los discursos sociopolíticos, históricos y modernos. Los oradores hablaron sobre los mitos asociados con el movimiento makhnovista, sobre sus éxitos y fracasos. La página lienta.ru escribió las principales tesis de la discusión. Publicado en la página rusa lienta.ru un 5 de diciembre de 2015. Primer historiador, Alexander Shubin. Dicen que Makhno es un gran fenómeno histórico, pero ¿por qué lo exaltan? Después de todo, Makhno actuó en un pequeño parche del mapa. ¿Y es que acaso hubieron pocos padres en el tiempo de la guerra civil? Refiriéndose al apodo Vatko Makhno como el padre Makhno. Escribí muchos artículos para un proyecto enciclopédico, incluido uno sobre él. El material sobre él resultó ser del tamaño de un artículo sobre Lenin. Traté de cortar el texto y no se acortaba. En tales artículos hay parámetros que deben indicarse: las obras principales, los actos de la persona en cuestión. Lenin está bien, no tiene párrafo, luego cursiva. Por ejemplo, escribes Paz de Brest y no necesitas explicar nada, porque habrá un artículo separado sobre la Paz de Brest, la guerra civil, la dispersión de la Asamblea Constituyente, etc. Makhno tiene una cursiva principal, movimiento makhnovista, que vale la pena. Decimos Makhno cuando nos referimos al movimiento makhnovista, y decimos movimiento makhnovista cuando nos estamos refiriendo a Makhno. Él se las arregló para hacer mucho, lo que para otros padres estaba fuera de sus dientes. Pero, ¿qué es lo especial del movimiento makhnovista? En primer lugar, es el foco más estable de la guerra campesina desde 1917 hasta 1922. En segundo lugar, al afirmar que se trata de un movimiento campesino, hay que introducir una enmienda. Es un movimiento campesino obrero. Cautivó a todos los sectores de los trabajadores, incluso a los intelectuales. La Makhnovshchina es un bloque social muy amplio. En tercer lugar, lo que es fundamentalmente importante es un movimiento liderado por anarquistas. No fue el único. Sucedió algo similar en Siberia y el Lejano Oriente, pero este fue el movimiento que despejó cierto territorio y comenzó a hacer algo en él. No solo lucharon por la anarquía futura, sino que intentaron hacer un experimento constructivo. Este experimento causó una gran controversia cuando Makhno y sus compañeros, incluso Arshinov y Volin, se encontraron en el extranjero y, de ser los practicantes del movimiento, se convirtieron en portadores y guardianes de la experiencia. El público anárquico los miró y se dio cuenta de que estas personas trataron de hacer algo. Se puede discutir si, debido a la falta de capacitación, resumieron correctamente lo que hicieron, pero lo hicieron, y fue un salto hacia un futuro lejano. Hay un gran problema teórico que afecta tanto a los anarquistas como a los bolcheviques y a los liberales. Para cambiar el sistema, este debe colapsar. Pero con él, la economía y la cultura colapsan, las personas se vuelven salvajes, comienzan a matarse entre sí, y esto no es anárquico e inhumano, la libertad individual se viola. Y en medio de esta pesadilla de horror y fracaso, ¿quieres construir la sociedad más moderna del mundo, digamos la sociedad del siglo XXII? Por supuesto, tal salto no conduce inmediatamente a esto.
pero aparecen algunos elementos interesantes del sistema futuro. Lo que surgió en las tierras de Magnó son elementos del socialismo autónomo. Por socialismo entiendo en este caso algo muy abstracto, no capitalismo ni feudalismo, sino algo más basado en el autogobierno. Hoy podemos describir este fenómeno. Aquí funcionó mejor, aquí peor, aquí la gente no pasó hambre gracias a él y aquí las empresas fueron robadas. Para nosotros el problema ya está en cómo funciona esta otra cosa. Y Magnó nos ha demostrado que puede funcionar. Magnó también es importante como un guardián de la experiencia que sobrevive a la siguiente experiencia similar. Tomás Moro presentó la idea y no vivió para llevarla a cabo. Luego el académico Volgin observó: «Oh, Tomás Moro, tienes los rasgos de la Unión Soviética», pero no, Magnó vivió hasta la Revolución Española y algunas de las cosas que le preocupaban especialmente logró transmitir a los anarquistas españoles, que los acosaron. En particular, sabían que era muy peligroso aliarse con los comunistas, aunque la lógica de los eventos los empujaba constantemente a tal alianza. Al final, los anarquistas españoles lo encarcelaron y luego juraron mucho que no habían escuchado a Magnó. Este hombre se encuentra en la intersección de muchos problemas historicistas. Nos informa desde las entrañas de la Rusia campesina sobre la sociedad del siglo XXII, mostrando que tal sociedad puede comenzar a construirse en cualquier etapa de desarrollo. El país en su conjunto puede estar en un estado y los elementos de la nueva sociedad comenzarán a moverse en una dirección completamente diferente. Magnó es un comandante brillante. La famosa frase de Mark Twain de que en el paraíso el mejor comandante es considerado un zapatero de Kansas, porque Dios lo sabe, simplemente el zapatero no tuvo la oportunidad de ir a la guerra. Entonces, lo mismo se dijo sobre Magnó, pero él sí tuvo la oportunidad de ir a la guerra. De acuerdo con sus libros, en las academias soviéticas, luego se les enseñó cómo llevar a cabo la guerra de guerrillas y antipartidistas, incluidos a los camaradas del extranjero, que luego lo implementaron en la práctica. Magnó es anarquista. En torno a este hecho se concentra toda la mitologización de su figura y de su movimiento, la incomprensible tercera fuerza. Tanto los blancos como los rojos tuvieron que calumniarlo deliberadamente para mostrar: así es, no vayan con él. ¿Por qué? Porque hay soviets y libertad, porque hay justicia social y muchos partidos compitiendo y discutiendo entre sí, porque hay masas que se levantaron y todas lo hicieron por ellas mismas. Los jefes inteligentes vinieron a ellas, dijeron que no era posible y las masas les mostraron el dedo del medio. Magnó es ese dedo del medio que tenemos que estudiar.